Buenas noches, bienvenidos a Controversia. Una semana más tenemos hoy con nosotros dos contertulios importantes, uno de ellos asiduo, señor Borja, alcalde de Peñabaja, y ha estado en política de Canarias, en política nacional, o sea, con un bagaje y una experiencia que hoy vamos a aprovechar. Y a don Antonio Cabrera, que ha dedicado su vida a una lucha, espero que exitosa, porque ya nos toca, ¿no? A los que hemos sido en algún momento ecologistas, a los que queremos la isla verde, nos sobra sol, el agua bien administrada es una energía que tenemos y que esperamos que se mejore también la gestión. Y luego el viento, aquello de que sin viento no hay mariposa, ni miel, añadiría, ¿no? Así que esta noche vamos a hablar de energía, pero vamos a intentar, como esto se llama controversias, enfrentarnos a lo que parece que se está proponiendo en los medios oficiales, por lo menos que pongamos sobre la mesa otras ideas y otros pensamientos en relación con la energía. Porque parece una paradoja que una isla que disfruta de tanto sol, tanta agua, el alisio benéfico que, dada nuestra altura, nace en Barlovento y se prolonga hasta la punta de Fuencaliente, y abraza la isla también por el otro lado, hasta más allá más acá de Punta Gorda, el alisio, ¿no? Y eso es una maravilla, la isla que tenemos. Don Antonio, tiene la palabra. Muy bien, pues a mí me parece que ha sido un acierto el tema que se ha acogido para la controversia, La Palma, isla autosuficiente o rehén del exterior. Me parece que es la columna vertebral de lo que es el gran reto que tiene esta isla. Es decir, La Palma, y como acabas de comentar, es el sistema insular energético más aislado de Canarias, porque las profundidades oceánicas que rodean a La Palma son del orden de 3.500 a 4.000 metros. Quiero decir con esto que ahora mismo se acaba de inaugurar una conexión submarina entre Tenerife con un cable eléctrico submarino con La Gomera, donde la profundidad no llega a 1.200 metros. Técnicamente hoy es inviable esa conexión con La Palma. Por eso digo que La Palma es el sistema energético insular canario más aislado. Pero además es la isla que tiene una mayor dependencia del petróleo, más del 90%. Además es la isla canaria con más retraso en el desarrollo de las energías limpias. Por lo tanto, el reto de un desarrollo de las renovables en La Palma pasa por la soberanía energética en el sentido de desarrollo pleno de sus recursos para intentar el mayor grado de autoabastecimiento, puesto que de fuera no nos puede venir, en este caso, petróleo. Pero el petróleo queremos sustituirlo. Ya sabemos que el petróleo se está agotando y además es la causa principal de un cambio climático antropogénico al que tenemos que hacer frente. Esta isla, el Cabildo, si mal no recuerdo, en febrero de 2020 declaró la emergencia climática, hace ya 6 años, y yo no observo en la isla ahora mismo que desde las instituciones se esté abordando el reto climático, porque no es ninguna broma de la que estamos hablando. Estamos viendo en estos momentos temperaturas sobre 40 grados en el norte de Europa o en el norte de España, en Bilbao, las olas de calor del verano pasado y las que nos vienen ahora mismo. O sea, estamos hablando de temas realmente serios. Y cuando hablo de cambio climático, quiero precisar, porque hay una corriente de pensamiento negacionista de este fenómeno, digo cambio climático antropogénico, es decir, un cambio climático producido por la actividad humana a partir de la revolución industrial. Y eso es incuestionable, porque los datos de la ciencia están ahí. No podemos cerrarnos. Eso significa, y ya termino en esta primera intervención, significa que la planificación del territorio en esta isla no puede mirar para otro lado, sino tiene que hacerse en coordinación con una planificación que tienda a abordar el reto climático. Y eso significa abordar
estrategias de desarrollo de los recursos que tenemos para reducir la dependencia exterior. Si esto no es así, como me consta lo que observo en estos momentos, estamos equivocados en el rumbo, que esta isla y los responsables de la gestión de lo público están en estos momentos asumiendo, y que no dejo de reconocer que se están desarrollando experiencias puntuales en muchos municipios interesantes, pero este es un reto mucho mayor. Es un reto que va mucho más allá de los ayuntamientos y es un reto insular, en la que tiene que haber un consenso político muy claro para poder hacer frente a la que se nos avecina. Antonio, agradezco mucho tu intervención porque me acabas de remover y de actualizar un término, y me perdona Borja un minutito, de un colectivo que se llamó Colectivo por un Ambiente Sano en Tijarafe. Sí, señor. Evitamos que uno de aquellos fiascos que representó el establecimiento de los hornos, aquellos que por cierto se derretían con la temperatura que alcanzaba la basura, crematorio, quizá la palabra es muy fuerte. Eran unos hornos para para reciclar el tema de la basura, que es un problema a nivel mundial, pero que en La Palma es un ecosistema que tenemos que defender y tenemos que pensar, pararnos a pensar, que yo dibujé aquí una gráfica, que espero que se me vea, que el ser humano pensamos, o alguien piensa que tenemos que evolucionar con un ángulo ascendente, y resulta que a mí me parece que después de unos logros tenemos que pararnos a pensar qué no hacemos, o sea, pararnos a pensar qué hacemos a partir de ahora. Volver hacia atrás y seguir quemando energía fósil. La Palma, que importa ya, me recuerda a La Gomera, que no son agricultores, me perdonan los gomeros, tienen un agua estupenda y unas tierras estupendas, las mejores papas, que somos paperos muchos del archipiélago probablemente, y las presas llenas, que encima son impermeables. Queridos amigos gomeros, a ver cuándo volvemos a plantar la huertita. Yo ya lo estoy haciendo en mi trocito. Señor Borja. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo con el título sí discrepo una cosa. Somos, creo que decía así mi compañero, somos rehenes del exterior. Yo creo que La Palma somos rehenes nosotros mismos. Y lo siento por decirlo así mismo, soy muy claro y es una opinión personal. En La Palma somos rehenes de nosotros mismos. Siempre lo he dicho, y soy palmero pura raza, mi familia toda es palmera y defenderé La Palma hasta la muerte, con lucha, pero es verdad que hay que reconocer que quizás a veces nos falta adquirir conocimiento del exterior, visitar, caminar, patear, ver un elenco de cosas. Hablando de energía, el agua también es energía y puede producir energía, dígase así, hablando muy bruto. Nos queda muchísimo camino por recorrer en la isla de La Palma en materia de agua. No podemos estar luchando en los municipios por pasar de un 60% de pérdida a un 19% y después la red insular no te aporte agua, porque en la red insular se pierde la de Dios de agua y no hay una política estratégica de agua. Y cuando hablo de agua, hablo también que se puede hacer, aquí siempre se ha hablado de agua a costes por elevación, pero también se puede hacer sifones para captar energía en esas redes. Con lo cual, ahí dejo un apartado energético. En La Palma, lo siento, pero yo creo que el Consejo Insular no está dando en el clavo desde hace un tiempo, sobre todo en esta legislatura, todo lo contrario, a los ayuntamientos, a Maso, a Breña Baja, por ejemplo, lo pongo como ejemplo, a cargarnos económicamente a Maso casi 200.000 euros, a Breña Baja con 20 anual por costes energéticos de elevación. Eso no venía pasando, pero no estamos pensando en cómo intentar aliviar esos costes tampoco, cosa que se le ha planteado también, por lo menos Breña Baja, en depósitos, en diferentes circunstancias, poner elementos, placas, captaciones de energía directa. Lo dejo ahí. Punto número 2, en residuos. Antes tuve la oportunidad de preguntar, Antonio, pues una cosa que yo en un viaje a Alemania con un amigo me llevó a una central de incineración, y yo creo que también con esto lo quiero enfocar de la basura
también producir, la basura puede producir elementos necesarios para la edificación de la isla, pero también puede producir energía. Yo creo que eso no se ha batallado y me gustó muy bien antes que usted, hablando fuera de antena, diferenció lo que es la orgánica con lo gris, que nosotros llamamos lo gris, que es todo. La mezcla esa que se va ahí se va a un hoyo, ¿no? Yo creo que evidentemente lo orgánico, por lo menos en nuestro municipio, lo estamos trabajando de lleno, se está recogiendo, se está haciendo, después usted evidentemente dirá, porque fue su argumento, pero lo que es residuo gris, yo creo que se está tardando mucho en tal vez plantear, ya que las incineraciones a día de hoy, o lo que un ingeniero que pude ir en Alemania a ver, me exponía que ya no es como antes, hay filtros que eliminan contaminantes, diferentes circunstancias, pero yo dejo la duda, ¿qué contamina más? Esos vertidos que se están yendo a taponar celdas tras celdas, porque también la política de residuos que está ejerciendo el Cabildo, sobre todo, y lo siento por esta legislatura, que a través del consorcio, para mí no ha mejorado un ápice, todo lo contrario, seguimos empeorando y taponando celdas y diferentes circunstancias. Pues, ¿qué es mejor? Eso, que contamina el subsuelo, que sigue contaminando, cogiendo espacio en una isla que, ahí sí estoy de acuerdo con ustedes, es una isla reducida, está cogiendo espacio y cada vez más, y aparte está contaminando suelo y subsuelo, o quizás empezar a hablar de tal vez incineraciones que puedan, en primer lugar, crear energía, segundo lugar, crear elementos que puedan utilizarse en edificación y en construcción, y evidentemente no hacer más dispersión del suelo, sino intentar concentrar lo que te va quedando en esos elementos. Y evidentemente energía, pues lo que es, yo siempre lo he dicho, aquí tenemos balsa. Yo no te digo las olas porque, como dijo el señor Antonio, quizás estamos en profundidad para llegar a la isla de La Palma, es muy complicado, incluso con las líneas que las tenemos y entran por Breña Baja por los Guinchos, pero es muy complicado. Con lo cual, en la parte superficie del mar, como en Gran Canaria, que está a pruebas con molinos o diferentes superficies de placas, quizás es difícil en unos batientes tan grandes como La Palma, pero sí en esas presas que tenemos hoy, crear grandes superficies de fuente de energía, no solo por salida en vertido de agua, sino porque en esas grandes balsas se pueden crear superficies para crear grandes generadoras de electricidad, sin mirar los costes. Yo aquí, hay en algunas cosas que a veces no hay que, o lo veo yo así, no hay que mirar los costes. No hay que mirar los costes, que puedas crearlo encima de un depósito más barato que encima de una balsa porque tienes que crear flotante. Ahí no hay que mirar los costes, es que hace falta que esta isla sea sostenible en ese aspecto. Y después, evidentemente, yo creo que ha tocado varias patas y sí que he de reconocer, no soy un experto en materia, estoy dando mi opinión personal, pero yo creo que se puede trabajar muy y mucho. Vuelvo a decir, pero en La Palma también, a veces usted habló de las administraciones, pero también a veces la culpa somos de nosotros mismos, de no querer ir a más o cambiar para mejorar, para ver otro atisbo. Yo también quiero defender que hace muchos años yo lo oía desde que era pequeñito, el salto del mulato. El otro día lo volví a oír, la legislatura pasada lo vi bastante, lo oí, pero en esta veo una promulga un año antes que creo que no sabe hacer nada y creo que es hora de esos estudios que se hicieron en el pasado, sacarlos, porque tal vez, vuelvo a decir, con agua se puede hacer una política energética bastante positiva. Y bueno, algunas cosas que tenía que se me va olvidando por el camino, pero bueno, es el enfoque que yo le he querido dar. Ya la tuvimos. Sí, Usted es muy joven y no se acuerda, pero yo viví las dos hidráulicas, justo viví cuando se cerraban y entró UNELCO. Tenemos ya una edad, no somos viejos porque tenemos inquietudes e ilusiones, pero hubo dos hidráulicas aquí. En un punto que se me quedó, don Antonio, perdone, Sí. El problema que tenemos, y ese sí que es grave, de las redes en la isla de La Palma. Yo soy empleado de banca, entré muy joven, mi plaza está en Los Sauces, estoy en excedencia por el ayuntamiento, pero estoy en excedencia mientras esté, pero es en Los Sauces. Y yo ya hace muchos años a un cliente que quiso hacer, del banco, que quiso hacer, cuando se empezó a hablar de las renovables en La Palma, en una gran granja, poner todas las superficies que iba a crear, soportar energía que podía verter la red de manera brutal, hizo una financiación, las montó, lo tuvo parado muchos años, ¿sabes por qué? Porque no llegaba a la red. Y
llegaba, perdón, le llegaba a la red, pero no le llegaba con suficientemente, dígase, modernidad, o no sé cómo se dice en el argot, ancho de banda. Sí, que la red no tenía capacidad para recoger la producción de energía. Recoger la producción. Y es eso yo creo que es una clave en la isla de La Palma. La red estamos viendo apagones a cada cierto momento y eso produce que una red obsoleta hace muchísimos años y una red que no se ha ampliado tampoco, yo creo que también viene a decir muy mucho, porque si no haces ese trabajo, no puedes albergar, como el cliente nuestro, te digo, de aquella época, poner más placas, más sistemas de captación de sol. Esto también yo creo que debe inyectarse en el debate, porque si no arreglas la red, poco puedes hacer. Claro, y algo tendrá que ver el famoso apagón, nunca explicado suficientemente con esa red que a lo mejor, o sea, que somos pioneros en Europa, supuestamente, globalmente, en renovables, pero llenamos el paisaje de molinos que no son los molinos de Don Quijote. Exacto, es que... Y después resulta que a la hora de enganchar a la red, tenemos una red obsoleta, vieja y no se puede. Yo creo que esa es la clave. Don Antonio, me interesa mucho la siguiente intervención. Sí, en el tema energético yo creo que es necesario aclarar algunas cosas, porque yo creo que a veces no entendemos el problema de fondo. Es decir, el problema de la red o el escaso desarrollo de la renovable fundamentalmente viene porque la red, el sistema eléctrico canario, por supuesto el palmero, es propiedad de una multinacional italiana, Enel, que es accionista mayoritaria de Endesa. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un sistema eléctrico insular, canario, insular palmero, privado. Y luego hay una política energética que quiere hacer una transición hacia las renovables en un sistema privado. Una multinacional, por naturaleza, busca como objetivo principal el dividendo de sus accionistas. No me estoy inventando absolutamente nada. Por lo tanto, esos objetivos de la multinacional, que entra dentro de la lógica y la estrategia de una entidad de estas dimensiones, sus intereses no coinciden exactamente con el interés general de los usuarios del servicio eléctrico en la isla ni las economías locales. Estoy planteando que hay unos intereses contrapuestos y esto es necesario tenerlo muy claro, porque a veces los problemas que encontramos en el sistema eléctrico no es solamente el hecho de que, bueno, pues efectivamente hay unos grupos obsoletos, cierto, la red no se ha actualizado lo suficiente, cierto, pero aquí hay una explicación. Estas cosas no ocurren, porque claro, yo sé que de mi factura de la luz, aproximadamente el 12% de la mía y todas las personas que tenemos un contrato de servicio eléctrico en nuestro domicilio, un 12% aproximadamente se va en concepto de peaje de acceso que va para mantenimiento de la red de transporte y distribución. Y otra cantidad va para la generación, en concepto de disponibilidad de capacidad. ¿Qué quiero decir? Que en la central de Los Guinchos los equipos tienen que estar preparados para una emergencia. Y ello, Endesa, Enel, recibe ese dinero para tener sus grupos a punto y la red a punto. Que no renueva. No, yo creo que hay que separar la red, porque la red es gestión de red eléctrica. Hay la que red, separar pero escúchame, muy mucho, no es como usted lo dijo. Claro, la red de alta tensión, Guincho, Valle, 66 kilovatios, es red eléctrica. La red de distribución general es de Endesa. La única que tiene red eléctrica es la que va de Los Guinchos al Valle, la única. El resto es red eléctrica. Además, red eléctrica, a través de la SEPI, tiene el 20% de las acciones. El 80% restante son de multinacionales y fondos de inversión. Red eléctrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, yo como palmero ciudadano que tiene un servicio eléctrico y los responsables públicos, alcaldes, presidente del cabildo, que teóricamente, digo en realidad, son defensores, deberían ser defensores del interés general, nos encontramos con un contexto que no podemos ser ingenuos. Me explico. Producir 1 megavatio
en un autoconsumo compartido tiene un coste de 50 euros. Producir ese megavatio con petróleo en Los Hinchos son 6 veces más, 300 euros. Estos datos se pueden contemplar en el Anuario Energético de Canarias. No es un invento mío. Por lo tanto, estamos hablando de que generar electricidad a través del autoconsumo es la sexta parte más barato que en Los Hinchos. Si vamos a otro sistema insular es diferente, pero los sistemas insulares tienen un costo alto de mantenimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que la transición energética en la que todos estamos de acuerdo, incluso Endesa, de que efectivamente vamos a ir disponiendo cada vez de un mayor protagonismo de las renovables, el tema, todo el mundo estamos de acuerdo con las renovables, sí, pero el tema es cómo se incorporan las renovables al sistema insular. Es decir, si yo observo que 50% de euros un megavatio en una generación distribuida y 300 por el otro lado, a La Palma le interesaría priorizar el desarrollo de los autoconsumos frente a la central de Los Hinchos. ¿Por qué? Porque va a abaratar los costes de producción y por lo tanto el ciudadano va a recibir un recibo de la luz más económico. Y por lo tanto yo defiendo esa opción. Y me imagino que cualquier responsable público tendría que defender esa opción porque estamos abaratando el recibo de la luz. Pregunta, y termino, pregunta que lanzo a continuación. ¿La política energética de transición que se está llevando en Canarias está priorizando el autoconsumo? Y la dejo ahí. Perdón, Borja, el señor Borja. Sí. Yo he apuntado aquí una cosa que el otro día estaba yo señalándosela a mi hijo de 10 años. Yo le decía, de la realidad que nos circunda, primero hay que observar lo que ocurre, que ha hecho un muy buen análisis don Antonio Cabrera, analizar los datos, esos datos que acaba de comentar me parecen demoledores, y después toma decisiones. Señor Borja, su partido está cogobernando en Canarias, y yo es que estoy en red, pero no estoy en red mucho porque no tengo tiempo, porque todavía estoy activo, generando IRPF a mi edad, que no voy a decir qué edad tengo. Pero, señor Borja, usted que está activo, haga ruido, haga más ruido. Yo creo porque me está animando a volver a ser activista de lo que yo era activista, pero ahora el tiempo ha cambiado y me tendré que reciclar yo también. Sí, pero aquí yo comparto mucho lo que ha dicho el señor Antonio. Usted me acaba de hacer una pregunta más política, con lo cual voy a ver cómo sopeso las dos. Creo que primero le voy a contestar a usted y después cojo el pensamiento del señor Antonio. Usted me planteó que mi partido cogobierna en Canarias. Bien, vale. Yo le pregunto, ¿qué se ha hecho en política de transición ecológica de los últimos 3 años para atrás? En mi conocimiento, por lo menos en que pasa en mi pueblo, yo tengo parte de Los Hinchos, poco o nada. Entonces, cero, yo creo. Pues entonces, fuera de eso, ya me está diciendo, mi partido cogobierna, nuestro presidente Mariano Hernández Zapata, es consejero de transición ecológica. Él lleva 3 años gestionando. De aquí para atrás, cero, ¿verdad? En los 3 últimos años, yo he visto una cosa. Para llegar a ver cómo lo defiendo, perdóneme. Para llegar a un ideal que yo quiero y defiendo, como usted lo ha dicho, y las estadísticas en costes es demoledora, hay muchos variables para llegar a eso. La red, sigo diciendo, la red es un problema. Y la red hay que invertir para llegar a uno, a otro. Los Hinchos puede apagarse, puede generarse todo fotovoltaico, pero si la red está mal, no vamos a ningún lado. Con lo cual, yo lo dije antes al final, la red es lo primero. Aquí se está trabajando la red. Mire, yo en la legislatura pasada estaba en la oposición, pero pude ser senador, era senador del Reino de España, y luché por lo que hoy ya se está visto, bueno, luché. No es una lucha mía, una lucha creo que además de ustedes y de un grupo de personas que lleva trabajando muchos años, que es no solo depender de una sola centralidad de despliegue eléctrico, sino por el sur, hacer el gran despliegue por el sur. Yo lo defendí, hubo ya varias intervenciones, no lo diré yo, lo pueden ver en la plataforma del Senado, y aprovechando sobre todo después del volcán todavía más fehaciente para que llegaran
dineros que pusiesen a disposición de la isla de La Palma para poder acercar más al sur, que a su vez al valle darle un segundo soporte, porque el otro día hablamos de turismo, y yo siempre seguiré defendiendo, y tengo un municipio turístico, pero del sur hacia el valle, yo creo que debe ser el sitio que hay que explotar turísticamente hablando esta isla. Y hace falta energía, hace falta canalizaciones, hace falta saneamiento, hace falta muchas cosas que no hay. Pero en el Senado batallé en la legislatura pasada por dar a conocer en la isla esa problemática que teníamos, que no tenemos esa generación, o darle un segundo sentido. Esa red iba a ser pública, con financiación de fondos. Si se hace esa red, aunque el corto espacio entre una y otra sea privada, digas así, verdaderamente va a acercar cada vez más al consumidor una red pública distribuida por red eléctrica, ¿vale? Aunque red eléctrica dentro, como dijo usted, está en un tanto por ciento soportada con otras cosas, que lo veo positivo. Yo crear entes públicos por sí solos, personal, más funcionarios, XXX, yo creo que eso tiene que tener un nivel, porque en lo público también hay que equilibrar los costes, los ingresos con los gastos. Entonces yo creo que tiene que tener un nivel. Por eso seguiré defendiendo que red eléctrica debería, como está, igual concertada, pero evidentemente con este despliegue. Con el quid de la cuestión, vuelvo a decir, usted habló de datos, yo vuelvo a decir, la clave de la isla de La Palma es una red nueva y una red cercana al ciudadano. Usted lo dijo. Punto número 2. Vuelvo a decir, ¿qué se está haciendo en la política de transición ecológica de mi partido que cogobierna y lo lleva el consejero? Pues yo creo que se está poniendo un poco más de coto a Endesa, en los Guinchos, se está en otras islas albergando otras empresas que no creen monopolios, sino que puedan atraer a Canarias nuevos sistemas energéticos. Dígase, se lo digo porque en Fitur, por ejemplo, estábamos con un tema turístico, pero hubo una reunión interna del Consejo de Transición Ecológica con otras empresas, precisamente, que uno de las que la dirige, es de Breña Baja, su familia, y trabaja en esta. ¿Qué quiero decir? Que se están viniendo, intentando aperturar la mano a otras empresas que no sigan creando el monopolio canario energético. Con lo cual yo ya con eso, ya es un salto de calidad bastante grande. ¿Por qué? Porque va a haber competencia. ¿La competencia qué hace? En lo privado o en lo público. ¿La competencia qué hace? Que todos se pongan las pilas y que se trabaje por una política seria. Porque lo que existía en La Palma era una empresa histórica que hizo las redes y que sigue estando, y que ahí es eso es lo que tenemos. Con lo cual, yo creo que también, y ahí vuelvo a decir, yo creo que tiene que haber unas políticas certeras en la isla a través de red eléctrica, pero sobre todo, vuelvo a decir, de distribución por parte del Ministerio. Lo defendí en el Senado en la legislatura pasada. Creo que el Ministerio debe hacer mucho más, Ministerio del Gobierno de España, por la isla de La Palma en manera de distribución, simplemente porque la política del Partido Socialista en la legislatura pasada, vuelvo a decir, que es esta también, a mí me defendían luchar por los territorios alejados a los centros, ¿no? Pues dígase, La Palma somos no regiones ultraperiféricas, sino que dentro de la insularidad tenemos doble o triple insularidad, con lo cual yo creo que se debe pensar desde Madrid políticas realmente certeras para que una isla, incluso como lo planteé yo en el Senado en la legislatura pasada, pudiese ser un proyecto piloto. Miren, el hierro, yo estuve en la central de Corona al Viento hace 3 meses con la FECAM, se ha vendido que es energéticamente sostenible, y la realidad no es esa. La realidad no es esa. Lo sabe todo el mundo. No es esa. No lo sabe todo el mundo. Se vende una isla sostenible al 100% y no lo es, porque depende incluso la Corona del Viento, es verdad que el caer crea energía, pero el subir necesita dependencia. Y yo preguntaba allí, ¿por qué en estas balsas como la isla de La Palma no se crean placas fotovoltaicas para que esa subida energética no sea cero y lo que vierta de la energía que tenga que dar? Bueno, pues no se ha vendido. Con este ejemplo, lo que quiero decir es que
cuidado cuando hablamos solo tender a una cosa, solo no, apagar los hinchos, no depender del gasoil, no. Yo creo que el gasoil tiene que estar, lo que se tiene que modernizar, cosa que no ha pasado en la Isla de La Palma, se tiene que modernizar. ¿Por qué? Porque es verdad, no es igual un Peugeot 504 de hace 40 años, que el consumo de gasoil era no sé cuántos litros por kilómetro, a un Peugeot del otro día, un 200, no sé, 5008, que el consumo es 2 litros por kilómetro. ¿Qué quiero decir por 6 kilómetros? ¿Qué quiero decir? Que yo creo que el gasoil tiene que existir, no podemos solo depender de una cosa, yo siempre lo he dicho así, tiene que existir y modernizarse, pero también vuelvo a decir, tiene que haber una política certera en energías renovables. Yo lo dije antes al principio, vamos a seguir hablando de lo que el proyecto que usted dijo que yo era pequeño, del Salto Mulato. Vamos a esa red insular que está perdiendo agua a borbotones. Vamos a aprovecharla con saltos energéticos también, con creación con saltos energéticos, ¿por qué no? Vamos a esas balsas que están, vamos a intentar, no intentar cada uno en su casa, que también, o también, cosa que me acabo de acordar ahora, que he intentado impulsar también la Consejería de Transición Energética con La Palma Renovable, por ejemplo, lo que se hizo en el instituto en Breñavás, en el IES Las Breñas, un gran centro energético. La Consejería de Transición Ecológica, en conjunto con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, los dos de mi partido, no había pasado de aquí para atrás nunca, se pusieron de acuerdo para en la superficie de los centros escolares. A nosotros, a los ayuntamientos, nos subvencionaron. Breñavás tiene todos los centros escolares con placas fotovoltaicas, pero los centros que no son dependientes sino los institutos o diferentes circunstancias, ahí crear comunidades energéticas en azotea. Eso se ha hecho. Vuelvo a decir, creo que el Cabildo es el único, porque los ayuntamientos estamos caminando por un lado, el Gobierno de Canarias creo que está caminando bastante por otro, pero el Cabildo, verdaderamente en sus instalaciones, en sus presas, en su red de agua insular, en los residuos, como dije, no está viendo otros campos y está dejando pasar el tiempo. Y vuelvo a decir, pero todo esto que estoy hablando va en un problema truncal en la isla de La Palma. Sin red no hay nada, y eso depende sobre todo del Ministerio del Gobierno de España. Sin red seguimos con los apagones que seguimos teniendo, sin red no va a haber nuevas infraestructuras de captación solar, sin red no va a haber de dónde sacar esos saltos que estarán en diferentes circunstancias. Si no se lleva la red, no hay cómo sacar esa energía de ahí, y diferentes circunstancias. Vuelvo a decir, creo que una de las claves es la red. Señor Borja, me consta que usted es un político a pie de pueblo, quiero decir, y en este momento le prefiero aquí en La Palma, porque a lo mejor es más necesario que en Madrid. O sea que... Yo estaré donde se necesite mientras aún no tenga ganas. Político, repito, a pie de pueblo. Y para las personas que se vayan a incorporar ahora a Controversias, a mí me gustaría que don Antonio Cabrera enlazara los conceptos que hablamos antes de la energía controlada por las multinacionales, que son las dueñas, ¿no? Y claro que los que vivimos aquí abajo, repito, a pie de pueblo, no sabemos los grandes beneficios que obtienen de seguir con esa política que no es congruente con lo que se proclama por muchos políticos, que después proclaman que vamos hacia una transición energética y después resulta que los hechos demuestran a lo mejor que no es verdad, o sea, que mienten. Me encantaría oír la voz. Yo quería precisar algunas cosas que ha comentado Borja. Y yo creo que antes de mejorar la red, lo que tenemos que hacer, ¿cuál es el rumbo de la transición energética que debe tener La Palma? Totalmente. Y eso es lo que no está claro, porque después resolver los problemas de la red están condicionados por cuál es el modelo o nuevo modelo energético que queremos, porque la red no es un funcionamiento aislado. Por ejemplo, estos días, como consecuencia de los apagones que hubo en La Palma y Tenerife entre el 2018 y 2020, se le abre un expediente sancionador que venía ya del gobierno anterior, se resuelve recientemente una sanción a Endesa, a Enel Endesa y Reeléctrica de 46 millones de euros, y me acabo de enterar que hay un defecto de forma en el expediente y que el gobierno de Canarias ha tenido que devolverle a Endesa
los 46 millones. ¿Quiere esto decir que ha habido funcionarios en la tramitación del expediente que no conocían las formas o los tiempos de elaborar? A mí no me resulta esto nuevo, porque resulta que si ha habido una responsabilidad en Endesa, en los apagones, que es un problema para los domicilios y para los comercios y economías locales, y hay una responsabilidad y hay un expediente con una multa, y resulta que hay un defecto de forma en el trámite que el gobierno tiene que devolverle a los responsables de los apagones ese dinero. Pero es que da la casualidad de que esto no es un caso único. Yo llevo ya como 15 años en una plataforma ciudadana por un nuevo modelo energético, y qué casualidad, es muy frecuente, no solamente en los apagones aquí, sino en la península, que estos expedientes siempre son interrumpidos por un defecto de forma, con lo cual la sanción al final no se ejecuta y los responsables quedan libres. Claro, esto no es una casualidad. Esto es un indicativo de que la política de transición energética en España y en Canarias está condicionada y en defensa de los intereses de las multinacionales. De esto puedo tener datos concretos. Entonces, claro, y aquí en Canarias se está dando efectivamente. Si usted va al anuario energético de Canarias, digo para no inventarme los datos, y usted analiza, no el caso de La Palma, qué casualidad de que La Palma sea la isla donde llevamos como 30 años, donde no se monta un molino, la única isla. El aeropuerto solo. No, bueno, me refiero que... Tiene más tiempo el aeropuerto. No, menos. Los últimos, bueno... Pero fue el aeropuerto para ellos, para crear energía propia. Ve, una cosa... Gracias, Felipe. Ya. Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el proceso de la transición energética en estos momentos no está... Lo que le refería con respecto al dato del anuario, que se me fue la idea. En el anuario me dice, islas como Tenerife, donde se han incorporado mucha energía procedente de grandes parques eólicos y fotovoltaicos. Si usted observa los costes de generación, cuando va incrementando la introducción de renovable en los sistemas insulares de Tenerife, los costes de generación aumentan. En Tenerife, el 200 euros cuesta elaborar en la central de Granadilla 1 megavatio, 200 euros. Aquí 300. Cuanto más pequeño es el sistema insular, más caros son los costes de producción. Entonces, en Tenerife, cuando ya se han incorporado unos 600 megavatios al sistema insular, y la incorporación de más renovables no abarata los costes, sino que los incrementa. ¿Qué quiere decir esto? Que los ciudadanos, cuando se incorpora renovable a la red, su recibo de la luz no se va a abaratar. La única forma es desarrollar una transición energética a un sistema de generación distribuida, es decir, que la base sean los autoconsumos compartidos, aprovechar la superficie, como decía, de los centros educativos, de los polideportivos, los techos de los aparcamientos, toda la energía que podamos, las presas, todo. ¿Por qué? Esa energía abarata los costes. Y si abaratamos los costes, abaratamos el recibo de la luz. ¿Qué quiero decir con esto? Conclusión. La política energética de transición en Canarias se ha hecho para defender los intereses de las multinacionales. Y digo más, ¿de qué forma se ha hecho? En Canarias, a día de hoy, existió el PECAN, el primer plan energético aprobado en el Parlamento en 1990, siendo Jerónimo Saavedra presidenta, hasta el 2015. Del 2015 hasta el actual, no se ha aprobado ningún documento de política energética. Es decir, en Canarias se están desarrollando planificación de desarrollo de proyectos de energía renovable en las islas sin que Canarias tenga un documento de política energética. Esto es grave. ¿Cómo se ha hecho después el desarrollo y la autorización de los grandes parques eólicos y fotovoltaicos, especialmente Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura? ¿Cómo? Pues como no hay planificación territorial, declaramos de utilidad pública el desarrollo de los proyectos. Al declararlos de utilidad pública, los ayuntamientos quedan totalmente marginados y no intervienen para nada. Y se tiene que desarrollar, incluso cuando los propietarios del terreno no están de acuerdo,
paralelamente al proyecto de autorización administrativa, se desarrolla un proyecto de expropiación forzosa a los dueños del terreno. Esta es la estrategia que se ha utilizado para desarrollar los proyectos. ¿Qué estoy diciendo? Pues que el gobierno de Canarias ha declarado de utilidad pública el negocio privado. Porque el inversor, las grandes multinacionales, los fondos de inversión, encuentran un gobierno canario que les está poniendo en bandeja, sin planificación territorial, con un gran impacto, al margen de los ayuntamientos y los ciudadanos, inversiones para obtener un extraordinario negocio. Los ayuntamientos no intervienen, impacto en el territorio y al final resulta, paralelamente, qué casualidad, el desarrollo de los proyectos de autoconsumo, que son los que van a generar beneficio para el ciudadano y las economías locales, son los más atrasados. ¿Por qué? Datos. ¿Recuerdan ustedes el impuesto al sol? ¿Lo recuerdan? Siendo ministro don José Manuel Soria 2011-2016, que coincidió, y se subió el término de potencia en la factura de la luz, y automáticamente, como consecuencia de la presión que hacen en ese momento las multinacionales energéticas, no solamente el impuesto al sol, sino que además se anulan el decreto de las primas a las renovables. 55.000 pequeños inversores españoles, pequeños inversores, siguiendo el decreto de las subvenciones en el BOE, hacen una inversión, pero que luego, como consecuencia en la etapa que era Soria ministro de Energía y Rajoy presidente, se cambia el decreto de las primas a las renovables, estos 55 inversores van a la ruina y los inversores extranjeros, como medio centenar, que habían invertido, utilizan el recurso de la aplicación con efecto retroactivo de una normativa, generan recursos internacionales de España y se siguen todavía pleiteando. Más de 500 millones de euros el gobierno español ha tenido que pagar indemnizaciones por anular las primas a las renovables. Pero las primas a las renovables se anularon porque no se quería que el pequeño inversor entrara en la tarta de las renovables. Estos son datos. Yo creo decirle un dato que creo que no es cierto me a cierto punto. Me parece demoledor. No es tan demoledor. No, me gustaría que dijera dónde. Perdón, Antonio. Borja, perdona. Claro. La parte de verdad que haya en esta argumentación me parece demoledor. Yo te la aclaro. Mira, este país es que todo hay que verlo en el contexto. Venga. Yo dije antes, para llegar a más, Borja, hay que mejorar. No. ¿en el contexto situamos la corrupción también? No voy a poner esa corrupción, porque si vamos a eso tenemos para hablar en esta legislatura. Soria es el responsable directo, por ejemplo, y no voy a extenderme, no solo de los papeles de Panamá, sino de que en Canarias exista solo una compañía aérea. Él solito... No, se lo Sí, siento. no, en Lo esto siento. no nos vamos a entender. No vamos a entender, No, pero porque no es el debate pero de hoy. no nos vamos a Y entender. Borja, No. perdona, el moderador soy yo, Pero, en este no. por cierto, en este Antonio, no, pero es que no me estamos puedes hablando de decir- energía. Sí, Aclara pero no me metas que es culpable de que solo hay una empresa aerolínea en Canarias, Bueno, porque si nos metemos de lleno en eso, Lo hablamos- no estaremos de acuerdo. Entonces, lo hablamos si vamos a energía, sí, Venga. pero no a que solo hay una empresa aérea en Canarias por culpa Lo hablamos del fuera señor Soria, lo porque eso no hablamos estoy de fuera acuerdo. de la cámara si quieres. Ah, pero no, eso Porque sí a lo que mejor no. te faltan datos, porque no puedes estar en todo, aunque tienes la cabeza muy grande. Aunque crea, de eso tal vez también tengo datos, pero no voy, y lo siento, sí que puedo estar con don Antonio un poco más de acuerdo, pero con eso no. No, porque acabamos de mezclar otras cosas. Acabamos de la corrupción cuando tenemos un país que está en la corrupción hasta arriba. Solo Y una no íbamos a hablar de eso. Solo una pincelada. Entonces, No. el tema de la energía, cuando el impuesto al sol, estaré más de acuerdo, yo menos, a mi título personal, pero sí que hay que ver el contexto que estaba este país, que estaba hundido, literalmente, literalmente hundido, literalmente, no había tutía, no había discusión, ¿vale? Y el impuesto al sol en aquel momento, vuelvo a decir, estaré más de acuerdo, menos de acuerdo, pero vino a ser una cosa que poca gente entendió, pero que era cierta, que era el déficit tarifario. Vino a eso.
vino a, seguimos como venimos y seguimos creando una desigualdad en las cuentas del gobierno de España a nivel estratosférico, o tenemos que parar esto de alguna manera. Sigue con el argumento anterior porque quiero contestarte. Sigue. Tenemos que parar esto de alguna manera, independientemente que yo no le voy a discutir porque no lo sé, ni estaba allí dentro, ni dejaba estar, que hubiese otros intereses, otras cosas, ¿vale? Pero en aquel momento el país estaba arruinado, y eso es arruinado, ¿eh? Arruinado. Los brotes verdes se convirtieron en, dígase, en manchas negras. Las raíces no eran verdes, se lo comieron. Entonces, en aquel momento había que atajar 25.000 palos diferentes, y uno era la energía, donde si se seguía por el mismo camino, la desigualdad económica iba a ser abismal. Entonces había que pararla. Y había que poner una corta a algo que hoy lo vemos todos de manera fehaciente, pero había que cortarlo en aquel momento. Ahí podíamos entrar las políticas que se tenían, que hoy se tienen igual, con las centrales nucleares. Ahí había muchas cosas que se meten, que yo creo que con 25.000 programas, sin ser yo un experto, pero he escuchado algunos también, creo que había que tomar medidas, y se tomó. La más política, no. La más lógica, en aquel momento, quizás, si se ven otros factores, sí, pero no es la más lógica que yo hubiese tomado hoy, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, cuando un vecino crea energía, sí se le alivia su factura de luz. Te dijo que no, pero sí se le alivia su factura de luz. Si yo creo energía con placa fotovoltaica y divierto la red, yo me veo con unos beneficios económicos dentro de mi propia facturación de luz. Por eso es la obligación de siempre tener un segundo. Si tienes placas, tienes que tener conexión a red, a no ser que sea en un modelo que no pueda gestionarlo. Pero sí me veo así. Otra cosa que usted habló, dice que los molinos en La Palma no se han creado por políticas. No. En La Palma hay 2 molinos en el aeropuerto. Sí, se creó en el aeropuerto y lo creó una persona que creo que fue Felipe, que fue director del aeropuerto, pero fue ingeniero, lo luchó muchos años, lo creó al lado del aeropuerto. Imagínense si tiene problemas. Está en una zona de costa y pegó a un aeropuerto, con lo cual los problemas que tiene que tener. Si lo consiguió el aeropuerto, lo puedo conseguir en el territorio de La Palma, en los aspectos donde fuese oportuno. Mire, ¿por qué vuelvo a decir esto de, señores, la red? Yo cuando estaba precisamente fuera, y esto viene desde pequeño, quizás no voy a decir el empresario, pero un empresario palmero que se fue a Tenerife, un gran empresario de transporte, de palmero, pero que está en Tenerife, en la laguna, tenía en conjunto con otros empresarios comprados en las costas de Garafía grandes superficies donde poder albergar molinos y diferentes circunstancias, creo que también grandes instalaciones de placas. Uno de los problemas que tenían era el encontronazo directo con la red, porque habían salvaguardado algunos puntos de espacios naturales y diferentes circunstancias, que la isla somos reserva biosfera, eso es otro condicionante para lo energético y para cualquier cosa. Somos reserva de la biosfera toda la isla, pero el condicionante que tenía, fíjense, que todos ponen este tema, el tema medioambiental, pero el condicionante era la red. Por eso yo todo el debate lo quiero resumir a la red. ¿Para qué? Para lo que tenemos hoy, poder que no se sigan sufriendo los apagones que estamos teniendo, para que, si tenemos una red sólida, incluso los privados que quieran desarrollar una ampliación de red, que después la tiene que entregar, se pueda hacer, porque es que el problema es que hay zonas que no se puede ni siquiera ampliar la red por privado. Y tercero, vuelvo a decir, la red para implementar nuevas eficiencias. Pero es que no podemos hablar de nuevas eficiencias o un nuevo modelo céntrico si no tenemos una red que soporte todo ese modelo que queremos. Y una cosa que estamos de acuerdo, creo que alguien que sí que hoy no está pensando en nada de esto, y lo siento, porque es que no lo he oído hablar en 3 años, a los ayuntamientos los oigo hablar. En Mazo el otro día, en el polideportivo, placa fotovoltaica. Breña Baja, todos los colegios, placa fotovoltaica. Instituto, el ayuntamiento, placa fotovoltaica.
tenemos un proyecto del depósito grande, crear un sistema energético con placas fotovoltaicas energéticos para colectivizar la zona. Estamos hablando de ayuntamientos. Yo sí veo al gobierno de Canarias hablando, independientemente de la ley, más obsoleta, menos obsoleta, pero y me toca a mí, al igual que dijeron de Soria, me toca a mí, en este gobierno de Canarias, en esta política de transición ecológica, sí veo hablando de energía por primera vez. Además, con un director general, aparte del consejero, un director general palmero, un chico estudiado, que sabe la materia y un chico joven que viene, creo que a trabajar bastante. ¿Qué le quiero decir? Veo al gobierno de Canarias, veo a los ayuntamientos, pero me falta una pieza. El Cabildo Insular de La Palma. No lo he visto en temas energéticos. Pero perdón, Antonio, sí. Antes de darte la palabra, debe estar representado aquí en esta controversia. Aprovecho para decir que por razón de actividad, porque parece que tenían un pleno que se prolongó y no pudo estar hoy aquí, le emplazamos a que en una próxima ocasión, porque este tema creo que lo merece y además por los contenidos que estamos tratando tiene que ver mucho con nuestro futuro, así que estos dos contertulios que están aquí hoy, don Antonio y Borja, que ya es cotidiano, y la representación del Cabildo, don Sergio, no me diga usted que no tiene usted nadie que mandar aquí a debatir estos temas que son muy importantes para la isla. Así que próximamente volveremos a hablar de energía, que me parece que merece la pena, porque la energía es todo, está detrás como motor de todo. Yo cada vez que voy a una gasolinera y tengo que poner diésel, y la gasolina supongo que está también por la misma... Don Antonio. Sí, mira, dos cosas con respecto a lo que decía Borja. Vamos a ver, el tema del déficit tarifario. Conozco muy bien el tema. La problemática fundamental no era el déficit tarifario. El tema es el origen del déficit de tarifa. Estaba no en las primas a las renovables. He estudiado perfectamente la evolución de la transición energética en España, analizando especialmente el comportamiento de las eléctricas y los fondos de inversión. Y perfectamente, quizás no es el momento en un debate tan corto, analizarlo. Cuando las eléctricas y fondos de inversión intervienen para cambiar el rumbo de la política energética. Justo. Estaba el señor Soria de ministro y estuviera quien estuviera, pero estaba él. Y como era en el momento que ocurrió, pues lo nombro. Yo, sinceramente, no estoy casado con ninguno, porque efectivamente coincidió. ¿Cuál era el problema? Aquello de repetir muchas veces. Hablaba de 30.000 millones de déficit de tarifa, exactamente. ¿Cuál era el problema? Un mercado mayoritario que se establecía el criterio de precio para establecer el recibo de la luz, se establecía no a partir del coste de generación de cada una de la tecnología. No sé si se recuerdan aquello de que en el mercado energético primero intervienen las renovables, las hidroeléctricas y después, en función de la demanda, se van incorporando aquellas tecnologías más caras y la última es el gas natural. El precio más alto. Si las hidroeléctricas, el megavatio estaba a 20 y el último megavatio que entró del mercado estaba a 80, a las hidroeléctricas de 20 se le pagaba 80. Esto es lo que se llamaba. Las hidroeléctricas recibían miles de millones al año, se llamaba esto beneficios caídos del cielo. Un sistema que establecía los precios del mercado totalmente injusto. Y esta era la causa principal del déficit de tarifa, no las primas a las renovables. Y esto se protestó una y otra vez. Coincidiendo también con esta etapa, ¿usted sabe cuánto se incrementó el término de potencia en la factura? Un 100%. Bien, y esto supera los 1.000 millones. Recursos de fondos extranjeros, porque el decreto que suprimía las primas se aplicaba con efecto retroactivo sobre una publicación del BOE anterior. Y esto justificó, pero cientos de millones de euros y todavía están aportando este dinero. Por lo tanto, el hecho de que la excusa de que el impuesto al sol, que no llegó a aplicarse, fíjate, pero generó un malestar y un miedo y una amenaza de multa. Si usted pone una placa fotovoltaica en su casa
y no la da de alta, usted recibe una multa de un porcentaje altísimo. Y eso significó un retraso en las renovables en España y en Canarias extraordinario. Y esto ocurre no porque había un déficit, porque se estaba desarrollando la política energética para defender los intereses. ¿Sabes el resumen? El resumen que yo hago de la transición energética. Hemos pasado de la dependencia del petróleo a la privatización de las renovables y los ciudadanos a seguir pagando el recibo de la luz más caro. Porque las experiencias en Canarias, el dato de Tenerife. Tenerife tiene ahora mismo cerca de 1000 megavatios de potencia en parques eólicos y renovables. ¿Sabes cuántos megavatios hay de autoconsumo? No llega a 40 megavatios. ¿Es esto una casualidad? ¿Por qué el desarrollo de las renovables, del autoconsumo? ¿Por qué la normativa para desarrollar las comunidades energéticas como la que tenemos en La Palma, que es un ejemplo, por qué se hace tan tarde? ¿Por qué? No interesa. No interesa, porque la energía, como estás constatando, y que me parece extraordinario como alcalde, los proyectos de autoconsumo compartido en los techos que no ocupa suelo, en los techos que ya está, eso es lo que tienen que hacer todos los ayuntamientos, porque esa energía es la que va a generar un recibo de la luz más barato al ciudadano. La que se incorpora de los grandes parques eólicos, no. El ejemplo de la transición energética en Canarias es La Gomera. Ejemplo, digo contraejemplo. La Gomera no podía, y me extraña que el señor Casimiro Curbelo, defensor de los intereses de la isla, haya permitido que el viento gomero haya pasado a manos de una multinacional. ¿Entiendes? Se podía haber creado una empresa pública con participación comunitaria y de las economías locales gomeras para explotar el viento de La Gomera, que además tenía un cable submarino para vender los excedentes en Tenerife. Y el negocio que generaba ahí ahora la multinacional se quedaba en La Gomera. Eso es lo que había que haber hecho y no se hizo. Y la red, te decía anteriormente, y perdona que termino, la red, insiste mucho en la red, efectivamente. Pero claro, primero tenemos que decir cuál es el modelo de transición energética. Porque la forma de resolver las carencias o deficiencias de la red varía en función de a dónde queremos ir. Por ejemplo, ahora mismo, lo primero que se hizo en Canarias fue, los grupos diésel de las centrales térmicas insulares que están obsoletos, vamos a renovarlos. Pero claro, usted lo que me está es prolongando la vida del modelo viejo que queremos cambiar. Hay otras soluciones, claro que las hay, pero depende hacia dónde tenemos que ir. Y yo lo que veo en el poder político canario, en general, es que no tiene las cosas claras. Es decir, decía Séneca, un refrán que me parece oportuno, dice: velero que no tiene rumbo nunca encuentra viento a favor. Y esto es lo que nos pasa. Lo primero que tiene que hacer la política de transición energética en Canarias es trazar el rumbo. ¿Qué quiere decir eso? Un político canario hoy, que en teoría y por responsabilidad democrática debe defender los intereses del pueblo y de las economías locales, no puede confundir la transición energética que le interesa a la isla con la transición energética que le interesa a la multinacional, porque son intereses contrapuestos. Y si usted cree que sí, me parece muy bien, está usted en su derecho de creer lo que crea conveniente, pero sinceramente está equivocado. Los datos del Anuario Energético de Canarias demuestran que la energía renovable que se incorpora de grandes parques eólicos y fotovoltaicos no abarata el precio del recibo de la luz. Entonces, ¿para qué quiero yo las renovables? Me parece muy bien, contaminas menos, pero en el recibo de la luz y en la economía no repercute. Los datos están ahí. Perdona, estamos terminando ya. Me gustaría una alusión metafórica, no poética, porque no dejé la poesía cuando leía Neruda. La rosa rosae que fue roja, ahora es blanca tirando a gris. Y a mí me gustaría que el azul de su partido siguiera siendo azul y no también gris. Porque si en las próximas elecciones no hay oposición, yo no me fío del que tiene una mayoría absoluta. Ya las mayorías absolutas no deberían
porque es que hay una tendencia a aquí mando yo. Y muy cortito, Borja. Yo pues no sé, porque tengo tanto caos en la cabeza de comentar. Estáis invitados ambos dos a un próximo debate que no tendrá que ser la semana que viene, pero que sí lo vamos a planificar. Muy encantado porque se aprenden muchas cosas también. Por supuesto, don Antonio. Por supuesto, yo estoy aquí por eso. Sobre lo que dices de los cambios de colores de la rosa, bueno, la rosa, yo últimamente veo que las rosas han ido por todos los colores y abanicos políticos. Usted me dijo después el cambio azul nuestro, yo creo que no, precisamente dentro de nuestro partido, yo, como le reconocía al señor Antonio en su momento, puedo estar más de acuerdo con políticas que se tomaron en el pasado o no, pero sí que estoy más cercano al posicionamiento de uno, porque cuando hablamos de déficit tarifario, usted lo explicó sobradamente bien, pero supo diferenciar lo que yo quizás con palabras no lo supe hacer, pero verdaderamente yo meto en el saco a todas las energías por igual, ¿vale? Y cuando metes el saco en todas, y usted la dividió, y fue efectivo al decir que la producción generada por luz solar no era el problema. Y es cierto, es que es cierto, no era el problema, pero sí era un problema global de todas. Si yo creo más la luz solar y la sigo metiendo y vertiendo, el abanico del problema energético, de la suma de todas las masas energéticas del país, sea fotovoltaica, sea de X, sea de molino, sea de generación de gasoil, sea de generación por centrales nucleares, sea lo que sea, toda esa masa iba a seguir dispersándose. Quiero decir que iba a crecer la deuda y el déficit tarifario, iba a crecer a niveles brutales. Que es verdad que se atajó, por la que hoy se está apostando y se atajó y se quiso penalizar, a la que hoy no debería haberse hecho y ha dado, digas así, nos está salvaguardando de muchas problemáticas que tenemos, y por supuesto, y ahí podemos estar más o menos de acuerdo, pero el problema, vuelvo a decir, el problema de la raíz es que había que acotar y había que, dígase, no dejar permitir más penetración de nuevas fuentes energéticas, porque el déficit global iba a dispararse, y en una política de contexto económico de crisis absoluta, a punto del caos, porque en aquel momento, acuérdense que casi nos rescatan, al país casi nos rescatan, y que pasamos de ser la tercera fuerza económica de Europa a pasar y estar en la cola con Grecia, que fue intervenida, había que tomar medidas en este país. Señor Borja. Y era una de las que se tomó, una, dentro de miles. Yo estoy de acuerdo con la mayoría de cosas. Además, me ha gustado mucho su conversación, sobre todo porque he aprendido otros puntos que yo desconozco. Vamos a tener más debate, señor Borja, encantado de haberle tenido aquí una vez más esta noche. Gracias. Bueno, Antonio, gracias a ti. Gracias por buenas noches la invitación. Gracias, buenas noches. De Controversia. Hasta la próxima semana.